Suscríbete al canal para ver más de estos videos. Mira cómo te suplica ese botón. Touch me. Y hazte miembro si quieres ayudar al proyecto Flower, además de recibir cosas exclusivas y adelantos de futuros proyectos. Touch me harder. Disfruta del video. ¿Dónde estoy? No puedo moverme. Frisk, despierta. Frisk, Bien. Empecemos. despierta, Frisk. Frisk, sé que estás despierta. De verdad, Frisk, estos trucos se han convertido en un mal hábito tuyo. Si llegas tarde el primer día, estás castigada. Y esta vez lo digo en serio, sin TV durante toda una semana. Tienes 5 minutos. Si no estás lista para entonces, nos iremos sin ti. ¿Dónde está Frisk? No quiero que se pierda nuestro primer día. No te preocupes, cariño. Estoy segura que lo conseguirá. De hecho, creo que se está acercando mientras hablamos. Ella debería estar aquí en 3, 2, 1... ¡Wow! ¿Cómo lo has sabido? Una madre siempre sabe estas cosas, Asriel. ¿Todo el mundo se ha abrochado el cinturón? Sí. ¡Wow! ¿Cómo crees que será nuestro primer día, Frisk? Podríamos hacer todo tipo de nuevos amigos. La comida podría ser súper deliciosa. Nuestra profesora podría ser súper simpática y enseñarnos cosas geniales. O tal vez los niños no quieran ser amigos. La comida puede ser asquerosa. Nuestra profesora podría ser súper mala y malvada. Mamá, no sé si quiero seguir yendo a la escuela. Tonterías, mi niño, todo estará bien. Su primer día será maravilloso. Estoy segura de ello. Te divertirás mucho. Ya lo verás. Debo dejarlos ahora, pero antes de hacerlo, quiero que ambos sepan lo orgullosa que estoy de ustedes. Ambos han crecido tanto y son tan altos. ¿Por qué? Parece que fue ayer cuando estaban dando sus primeros pasos. Vayan ahora, hijos míos. Sean buenos, ¿sí? Vaya, mamá realmente se preocupa por nosotros, ¿eh? Me pregunto qué estará haciendo ahí. ¿Estás lista, Frisk? Entonces, ¡vamos! Detente ahí, chico. ¡Wow! Eso pudo haber sido una mala caída. Pensé que todos los estudiantes estaban aquí, así que empecé a limpiar. Pero me he despistado un poco, tratando de pensar en una palabra que rime con nervioso.
ustedes no tienen por casualidad algo como eso, ¿verdad? No, lo siento. Bueno, estoy seguro de que voy a pensar en algo, eventualmente. El auditorio está por allí, no te perderás. Wow, gracias, señor conserje. ¡Ey! ¡Espere! ¿Eh? ¿Dónde está el auditorio? ¡Tengo que llegar a tiempo! ¡Espera, no! ¡Ah! ¿Estás bien? Sí, viejo. Esto pasa todo el tiempo. ¿Te importa echarme una mano, amigo? Por supuesto que te daré una mano. Sin manos. Relájate. Solo te estoy tomando el pelo. Me llamo Monster Kid, pero puedes llamarme MK. Ahora somos amigos, si te parece bien. Pareces alguien muy cool. ¿Amigos? Sí, eso sería genial. Me llamo Asriel. Siento interrumpir, pero... Ustedes, chicos, realmente necesitan darse prisa. La asamblea comenzó hace 15 minutos. ¡Me olvidé de la asamblea! Adiós, señor conserje. Espero que encuentre la palabra que busca. Me alegro de servirles. Espera, ¿servirles? Esa es la palabra que estaba buscando. Debería escribir eso. En todos mis años como director, los estudiantes... ¿Ves algún asiento? Hay uno por ahí. Buen dinero siempre encuentro que las mejores ideas vienen de los sueños. Las esperanzas Disculpen. de los sueños Hola. son Pasando. que nace toda la Argentina. Sin embargo, los sueños... Oye, estos asientos no son tan malos, ¿verdad? Creo que están tratando de matarme o algo así. No estoy seguro. Pero tuve movimientos. Déjame decir. Entonces, ¿cómo te llamas, amiga? Oh, es Pris. Somos hermanos. Ella no habla mucho. Bien, Frisk. Tengo una idea. Sube a mi espalda. Cuando intenté comer la dichosa cosa, se levantó y se desvaneció en mi mano. Me desperté con hambre. Supongo que eso me pasa por irme en la cama sin cenar. Así que recuerden esta lección, chicas. Nunca se puede confiar en un huevo. Vaya al grano, señor. ¿Qué? Dije que tal vez la audiencia apreciaría si usted... ¿Qué? ¡Vaya a el punto! Ya te he oído, ya te he oído. No vayas a reventar mis témpanos, rayos. Ahora, ¿dónde estaba yo? Oh, cierto. Me voy a retirar. ¿Qué? Sí, bueno, estas cosas pasan. No serás uno más joven aquí. Se lo dejo al cerebro de pájaro para que presente a mi sustituto. Con gusto, viejo tonto. ¿Qué fue eso? Oh, nada. Me complace tener el honor de presentar a nuestro nuevo director, el Dr. Windingaster, un hombre con muchos talentos y logros. En efecto, un visionario muy adelantado a su tiempo. Creciendo en la remota ciudad de Helvética, el Dr. Gaster con mucha determinación se abrió camino hasta este colegio. De hecho, el hombre ha tenido 6 doctorados. ¡6! ¿Se imaginan eso? Muy inspirador. Es la mente más brillante de nuestro tiempo. El más cualificado, el más puntual, el más... ¿Por qué no sigues tu propio consejo y ve al punto? ¿Quién dijo eso? ¡Deje de reírse ahora mismo! ¡Yo haré que los expulsen a todos! Está bien, señor Readings. Oye, es... Yo me encargo a partir de aquí.
Ahora sostenga el micrófono para mí, si es tan amable. Es muy tenebroso. ¿Qué piensas, amiga? Es él. Bienvenidos, estudiantes. Es un honor para mí aceptar este puesto. Como estudiantes, se espera que aprendan de sus profesores. Sin embargo, creo que nosotros, el profesorado, tenemos tanto que aprender de ustedes. Como director, espero crear un entorno que sea atractivo y educativo, además de divertido para todos ustedes. Pero esto solo será posible si trabajamos juntos. Cuando miro todas las caras jóvenes que veo hoy, veo el futuro de nuestra sociedad mirándome a mí. Créanme cuando les digo que estoy deseando trabajar con todos y cada uno de ustedes para hacer que ese futuro sea brillante. Uno que fomente la paz para los monstruos y los humanos también. ¿Qué? ¿Humanos? ¿Hay un humano en esta escuela? Aquí hoy no tengo ninguna duda de que vamos a lograrlo. Ya pueden retirarse. Pueden encontrar los números de su clase en la pizarra fuera de la sala. Bueno, ¿Eh? me voy de vacaciones. Suerte, chicos. Nos vemos tontos. Ay, ¡Eso fue asombroso! Realmente le mostraste quién es el jefe. Ariel, ¿no dijiste que nunca hablaban o algo así? Por lo general no lo hace. No así, de todos modos. ¿Qué te pasa, Frisk? Bueno, yo definitivamente no quería estar a tu lado oscuro. Oh, hey, creo que esos son nuestros compañeros de clase. Y es por eso que no debemos... ¡Hey! ¡Compañeros! ¡Cielos! ¡Son muchos! Howdy, me llamo Asriel. Es un placer conocerte. Como dije, soy Asriel. Vamos, no me dejes colgado. Lo haría si pudiera, amigo. ¿Estrechas? ¿Eh? No lo entiendo. Siempre pensé que estrechar la mano era la mejor manera de saludar a un nuevo amigo. Psst, ¿quién te ha dicho eso? Como estaba diciendo, la profesora está dentro del salón, así que no hay que hacer mucho ruido. Oh, sí, la profesora. Dios, realmente espero que sea agradable y no malvada. Hey, espera un segundo. ¿Por qué no echamos un vistazo por la ventana? Así podemos ver cómo es el profesor. Está absolutamente fuera de discusión. Yo la veo. Ella está en el escritorio. Ella es de color púrpura y realmente alta. Muy alta. ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Déjame ver ahora! Oye, cuidado con las garras, amigo. ¡Insisto en que se detengan ahora mismo! ¡Oh! ¡Tiene cuernos y grandes dientes puntiagudos! ¿Cuernos y dientes puntiagudos? Mi turno. Tiene los ojos rojos. ¿Ojos rojos? ¡Freeze! La escuela da mucho miedo y quiero irme a casa. No es que quiera interrumpir tu crisis o algo así, pero no sé cuánto tiempo más puedo hacer esto. Viene a la puerta. Muy bien, niños, pueden entrar. Bueno, eso podría haber ido mejor. Vamos, amigo, revisemos. No puedo hacerlo. Ve a ver tú. ¿Amigo? ¿Qué es ahora? ¿Garras? ¿Lengua bífida? Quiero a mi mamá. Es gracioso que diga eso.
¿Mi niño? ¿Ah? Porque ella es la profesora. ¿Qué? ¿Es eso cierto? Pensé que habías dicho que tenías que ir a algún sitio. No pensaste que dejaría que mis hijos se fueran a la escuela sin supervisión adecuada, ¿verdad? Y así podré cuidar de ti. Además, después de decir eso, entré en la escuela, ¿no? Sí, pero ¿no podías habérnoslo dicho antes? ¿Y arruinar la sorpresa? Ahora entren, mis niños. ¿No quieres llegar tarde a tu primer día, verdad? Saludos, niños. Mi nombre es la señorita Toriel. Estoy muy contenta de ser su profesora este año. Espero que ambos disfrutemos aprendiendo juntos. Cuando diga tu nombre, di aquí. Burley Readings. Aquí. Monster Kid. ¡Yo! ¡Estoy aquí! Snowflake Drake. Llámame Snowdrake. ¿Lo entiendes? Jokington III Escudero. Ese es mi nombre. Katy Caboodle. Aquí. Y por último, pero no menos importante, Frisk y Azriel Dreamer. Estamos aquí, ¿verdad, Frisk? Oh cielos, parece que he olvidado a alguien. Oh, vaya, hola, Noel. Por favor, pasa. Oh, no sabía que ella estaría en esta clase. ¿La recuerdas? De la última Navidad, Frisk. Muy bien, creo que son todos. Muy bien, niños, es hora de almorzar. Por favor, pónganse en fila y los llevaré arriba a la cafetería. ¿Sabes, Frisk? Me alegro mucho de que mamá sea nuestra profesora. Quiero decir, al principio me enfadó que no nos lo dijera, pero solo pienso en lo divertido que será con ella cerca. Hemos hecho un nuevo amigo. Nuestra profesora nos quiere. Esta mañana estaba tan asustado, pero ahora estoy emocionado. Y ahora estoy a punto de disfrutar un delicioso almuerzo con mi mejor amiga. Bueno, supongo que 2 de 3 no está mal, ¿eh, Frisk? Ahí está la campana. Es hora de ir a casa, niños. Debo asistir a una reunión de profesores. ¿Estarán bien caminando a casa hoy? Sí, tendremos cuidado. De acuerdo. Tengan cuidado, ¿ok? Primer día completado. ¡Oh! ¡Howdy, Noel! ¿Qué ocurre? ¿Te acuerdas de nosotros, verdad? Vienes a nuestra casa por Navidad todos los años. ¿Recuerdas la primera vez? Cuando mi papá se vistió de Papá Noel. O el año siguiente, cuando nuestras luces de Navidad sobrecargaron la red eléctrica. O el año pasado, cuando nos dejamos llevar un poco en nuestra pelea de bolas de nieve. Ahora que lo pienso, me sorprende que hayamos terminado en la lista de los buenos de ese año. Creo que Santa sabía que no era su intención. ¡Tío Rudy! ¡Hola! ¿Cuánto tiempo ha pasado, no? Vaya, alguien se alegra de verme. ¿Por qué el sombrero y el bolso? ¿Eh? Algunos de los chicos del correo se veían como si necesitaran un descanso. Pensé en que soy un experto en hacer entregas, así que ¿por qué no darles una mano? Oh, ¿qué pasa, cariño? ¿Conoces a estos niños? Tendrán que disculparla. Ella es solo un poco tímida. sí, lo entiendo. No todo el mundo puede ser tan valiente y audaz como yo. ¿Qué? ¿Bromean? Pero ustedes son realmente valientes, especialmente con todo lo que está pasando últimamente. ¿Han hablado con su viejo últimamente? Oh, en realidad, no. Bueno, estoy seguro de que le encantaría verlos a ambos en algún momento. Si terminan pasando por ahí, dile a tu viejo que su amigo Rudy le manda saludos. Todavía tengo que visitar algunas casas. ¿Quieres acompañarme, Caramelo? Sí. Podemos pasar a saludar a mamá después, y tú podrás contarle tu primer día. ¡Arriba! ¡Agárrate fuerte!
Bueno, hablamos después, chicos. Ya nos veremos, ¿de acuerdo? Adiós, tío Rudy. ¿Sabes, Frisk? Creo que deberíamos ver cómo está papá. ¡Hey! Espérenme, amigos. No estabas bromeando cuando dijiste que eso pasaba mucho, ¿eh? Nope. Entonces, ¿van a casa juntos hoy? Sí, estamos pensando en visitar a nuestro papá primero, aunque vive junto al lago. Bueno, mi casa está de camino allí. ¿Quieres que vayamos juntos? ¡Claro! Bueno, aquí está mi parada. Estoy en el segundo piso, justo encima de Snowy. Mañana tengo algo importante que contarles, así que búsquenme en el almuerzo, ¿ok? Oh, claro. Genial, nos vemos entonces. Bien, nos vemos. Bien, es hora de ir a ver a papá, ¿no, Frisk? ¿Frisk? Hay algo en el callejón. ¿El callejón? Espera, ¿no vas a entrar ahí o sí? Le dijimos a mamá que nos mantendríamos a salvo, ¿recuerdas? Y estoy bastante seguro de que entrar en un callejón no es su idea de seguridad, Frisk. Quiero decir, sé lo mucho que te gusta la aventura, pero probablemente es un gato que está entre la basura o algo así. Vamos a seguir el consejo del tío Ruby, ¿sí? Frisk. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Escuchar a Asriel o investigar? Es el momento de tomar una decisión. ¿Cuál crees que será la ruta correcta? El futuro está en tus manos. ¿La has tomado ya? Has elegido investigar. ¿Frisk? Voy a entrar. Sabía que dirías eso. Démonos prisa y salgamos de aquí, ¿sí? Cuidado. No puedo mirar. Dime cuando acabe. ¡Cállate! Lo siento. Asriel. ¿Qué? Es un ratón. Oh. Bueno, claro. ¿Ves? Te dije que no era nada. Vamos, si nos apresuramos todavía hay tiempo para ver a... ¿Niños? ¡Papá! Parece que es una eternidad que no te veo. ¿Quieres subir aquí, Frisk? Bastante justo. Su tiempo no podría ser mejor. Estaba dando los últimos toques a mi nueva casa. ¿Quieren verla? ¡Claro que sí! Muy bien, entonces... ¡En marcha! ¿Todos abrochados? Sí. Por favor, esperen aquí un momento. Debo preparar algo primero. Ok. Dios, Frisk, desde que papá se mudó, lo echo de menos, por supuesto, pero me siento un poco mal por no haber considerado dónde ha estado viviendo. Solo espero que haya encontrado un lugar agradable. Muy bien, salgan.
¡Tada! No puedo creer que hayas comprado una floristería. Bueno. Este lugar es genial. Lo sé, ¿verdad? Estoy tan contento de que los dos hayan venido. Sin embargo, quiero saber, ¿por qué estaban solos en un callejón oscuro? Parece un poco peligroso. Bueno, no fue mi idea. Frisk creyó ver algo escondido allí, pero solo era un ratón. Ya veo. Siempre has sido una curiosa, ¿no es así, Frisk? ¿Qué estabas haciendo ahí, papá? ¿Yo? Yo estaba... ¡Oh! ¡Qué tonto soy! Me olvidé de sacar las bolsas de basura que traje. Supongo que tendré que hacer un viaje más tarde. Bueno, eso no importa. ¿Por qué no me cuentan sobre su primer día en la escuela? Fue genial. En nuestro camino nos encontramos con un amigo. Su nombre es Monster Kid, por cierto. Fuimos a una asamblea en la que el Dr. Gaster, nuestro director, dio un discurso. Nos encontramos con nuestros compañeros de clase fuera del aula y decidimos espiar a la profesora. Al principio estaba muy preocupado, pero ¿adivina qué? Resultó ser mamá. Ah, así que Toriel trabaja en la escuela ahora. Debe ser muy agradable para los dos. Tengo algo que me gustaría mostrarles a ambos. Vengan por aquí. ¿Aquí es donde vives? Sí. Lo siento, yo no he limpiado todavía. Pero mira esto. Prepárense. ¡Tada! ¡Otra vez! Oh, las flores de mamá. Pensé que las había tirado. Ella lo hizo, pero las encontré de nuevo, gracias a Dios. Estaban al borde de la muerte, pobres flores. Me preocupaba perderlas. Pero entonces, su director, Gaster, era su nombre, ¿no es así? Vino y me ayudó a revivirlas. Fue muy amable de su parte. Dijo que podía conservarlas en esas cápsulas. Mientras estén ahí, se mantendrán vivas, siempre que las rieguen, desde luego. ¿No es genial? Sí, es genial. Hey, sé que esta situación es difícil de habituarse. Yo tampoco me he adaptado del todo. Estas cosas llevan tiempo. Pienso en ti y en Frisk todos los días. Les echo de menos a los dos. Ha sido duro no estar contigo todos los días. Y oye, ahora que he terminado puedes visitarme cuando quieras. O tan a menudo como Tori lo permita, al menos. Eso es cierto. Sé que a veces se siente como si fuera el final, pero cada día es un nuevo comienzo. Siempre estaré aquí para ti. E incluso cuando no esté allí, tienes a una hermana que te cuida también, ¿verdad, Frisk? Gracias por todo, papá. No te preocupes. Toma, para tu madre. Mantengamos el secreto, ¿de acuerdo? Adiós. Los Holiday, ¿eh? Parece que te debo una vez más, viejo amigo. Creía que el objetivo de volver a casa andando era para poder llegar más rápido a casa. Entonces, ¿cómo rayos terminé llegando antes que ustedes dos? Estaba empezando a preocuparme. Lo siento. Nos hemos desviado un poco del camino a casa. Pero mira, te hemos traído flores de un misterioso admirador. Misterioso. ¿Ah, sí? Así que ahí es donde han estado. Ahora, ustedes dos suban las escaleras. Es hora de ir a la cama. ¡Wow! ¡Qué día, Frisk! Hemos conocido a mucha gente maravillosa. Me pregunto qué aventuras nos deparará el siguiente día. Es decir, estuve preocupado por un tiempo allí, pero después de hoy
parece que las cosas podrían salir bien. ¿Qué piensas, Frisk? Oh, lo siento. Estabas tratando de dormir, ¿eh? Solo diré que si hay una cosa que aprender del día de hoy, es que cada día es un nuevo comienzo. Howdy, soy yo otra vez. Yo, te he traído algo de comida. No te preocupes, está rica. Solo la puse en estas bolsas para ocultarlo. Voy a ser sincero. No sé lo que está pasando. No sé qué clase de monstruo eres o qué te trajo aquí. Todo lo que sé es que parece que podrías necesitar algo de ayuda. Y si ese es el caso, ¿no crees que deberías ir a la policía? Bueno, no te voy a presionar. Voy a dejar esto aquí. Tiene un juguete dentro, así que espero que te guste. Puede que necesites encontrar un nuevo lugar para esconderte. Si quieres, puedes venir a quedarte en mi tienda de flores. Está justo al final de la calle. Solo piénsalo, ¿de acuerdo? In the wind from the sun.